me perdí buceando solo, y cuando emergí a superficie, que eran a últimas horas de la tarde, cuando ya estaba el sol yendo hacia el ocaso, supe de verdad la sensación de miedo, porque no vi ni a mis compañeros ni la barca. Estábamos con una barca y estábamos como a unas 10 millas de la costa. Estaba en una zona con mucha influencia de tiburón, que el tiburón no es que sea agresivo per se, sino que te puede confundir. Pero claro, si te confunde y te muerde una pierna, pues se desangra y eres víctima. Ahora que lo estamos respirando inocuo, pero sometido a presión, puede generar cualquier tipo de duración de los vasos y te puedes tener un problema vascular terrorífico, desde quedarte inválido a fallecer. No estaba preparado para bajar a esa profundidad, porque si tú bajas 3.700 y su límite son 4.000 y era la quinta bajada que se hacía, había llegado a una fatiga. Sus materiales estaban al límite y un simple poro microscópico estaba preparado para soportar esa presión. ¿Hay monstruos acuáticos? ¿Hay animales que no conozcamos? ¿Qué hay ahí? En Santoria Podcast estamos un episodio más aquí en las nuevas oficinas, muy contentos y sobre todo muy contentos hoy de traer a Teo. Teo ya lo vais a conocer. No es historiador, pero prácticamente lo parece. Y ya veréis con todo lo que nos va a contar sobre las experiencias que ha tenido en las Bahamas, en el Mar Caribe. Es una curiosidad que nos ha despertado de camino aquí. Seguramente a vosotros también en cámara os va a impresionar todo lo que va a contar. Pues nada, preséntate, Teo. Las cámaras ya están grabando. Hacemos una breve pausa para agradecer al nuevo patrocinador de este podcast, Somos Casa. Si tienes una vivienda en alquiler en Barcelona o alrededores y quieres olvidarte totalmente de los dolores de cabeza que ello conlleva, Somos Casa seguro que es tu mejor opción. Tienen más de 2.500 alquileres en gestión con un 0% de impago. Os dejaremos todos sus datos en la descripción. Muchas gracias a Somos Casa por patrocinar este podcast y seguimos con la entrevista. Me llamo Teodoro Rubio, pero toda la gente que me conoce me llama coloquialmente Teo, y digamos que la manera que me desenvuelvo con la mayoría de la gente que me conoce, y para el público pues también estaré encantado. Y lo que os puedo decir es que yo profesionalmente me dedico a un mundo totalmente diferente. Soy técnico electricista, me dedico a resolver temas relacionados con distribución, con la compañía eléctrica, aquí la que tenemos en Cataluña con Endesa. Esa es mi especialidad a nivel laboral, pero sin embargo yo siempre he tenido una gran afición, que era la historia, y he podido aunar la historia con el buceo, que es otra de mis aficiones, y con el viajar, que es aunar las tres. Hacen que me sienta una persona privilegiada. Cuéntanos, Teo, ¿por qué hemos decidido invitarte y por qué hoy estás aquí? Explícale a la gente todas tus experiencias que has tenido como buceador profesional. Bueno, vamos a empezar que yo soy, aunque no es, digamos, lo correcto considerarse un especialista, pero así me definen como un especialista en la Escuadra de Operaciones de las Antillas, que es una escuadra española que se hundió en el Mar Caribe combatiendo contra los Estados Unidos en una guerra que se conoce en España como el desastre del 98, y a consecuencia de ese combate naval, que fue un desastre para España, por eso se conoce aquí, y las abuelas hablaban del mar se perdió en Cuba. Hay unos pecios que vamos a explicar para que las personas que nos oyen puedan entender qué es un pecio. Un pecio es, para no entrar en muchísimos detalles, es un barco hundido a consecuencia de un naufragio. Hay muchas más definiciones de lo que es pecio, pero eso todo el mundo lo entiende. Un barco hundido es un pecio. A partir de aquí hay pecios que se han hundido para el buceo, sin más pretensiones, pero esto es lo que tienen, es que tienen detrás un componente histórico, que además fueron actores de un momento
definitorio que fue el finales del siglo XIX, que hizo que colapsara un imperio, el español, y naciera uno nuevo, el estadounidense, que es el que conocemos hoy en día. A unos les fue muy mal y a otros les fue muy bien. La vida, que es así, unos ganan y otros pierden. La historia del mundo. Teo, ¿cómo empiezas en el mundo del buceo? ¿Qué es lo que te llama la atención para entrar en esta profesión? Empecé con la pesca submarina cuando era un niño. Mis padres tenían un apartamento en Segur de Calafell, como mucha gente de aquí en Cataluña, en la Costa Dorada o en la Costa Brava. Empecé acercándome al mar por mi curiosidad, la pesca submarina, pero cuando fui avanzando en el tiempo me di cuenta que era un error el matar por el hecho de matar, ¿no? Y entonces pensé que había cosas más interesantes. Sobre todo, fíjate, la reflexión me la hizo un adhesivo que encontré en un lugar que se veía un objetivo que en realidad era una cámara fotográfica que decía: yo no mato, cazo imágenes. Y entonces eso para mí fue como un punto de inflexión de decir: abandono la pesca submarina y me dedico a la inmersión con intención de hacer fotografía subacuática. Y lo que pasa es que la fotografía es muy complicada, hay que tener mucha paciencia. Yo no digamos que al final no fui por ese lugar, pero sí que me sirvió el buceo para completar una de mis curiosidades, que siempre había sido mi pasión por la historia. Entonces, con el tiempo, tuve la suerte de poder entender que eran los pecios de Santiago de Cuba, el desastre del 98, y de forma autodidacta comencé a investigar. Empecé a comprar libros aquí, en Cuba, y empecé a leer. Y sin darme cuenta, pues además es un tema para los más jóvenes, ahora cuesta de entender, pero cuando nosotros éramos jóvenes, aspirábamos o sea, nuestra ilusión era incorporarnos a la clase media. La clase media, ¿en qué se diferenciaba de la clase, digamos, trabajadora, que es de donde yo venía, ¿no? De que empezabas a conocer mundo. Te empezabas a ganar la vida y tenías la capacidad de iniciarte en la práctica de viajar, y eso pues te iba dando una idea de cómo era el mundo. Entonces, yo eso lo he definido como un coleccionista de destinos, que era a lo que yo me había planteado, pero se me cruzó por medio Cuba. Y lo que me decía mi abuela del mar se perdió en Cuba, y el buceo y una escuadra que no estaba investigada. Parece curioso, pero una escuadra que supuso, digamos, el punto de inflexión para que un imperio, en este caso el español, dejara de serlo y naciera uno nuevo, el estadounidense, tal como he dicho, dadas las particularidades de Cuba. Todo el mundo conocemos que Cuba es una república que tiene unas particularidades, que tiene un bloqueo con los Estados Unidos y un diferendo con su gran vecino del norte, y eso de alguna manera pues hace que Cuba sea una isla con todas las características de una isla, o sea, está aislada. Y entonces, curiosamente, esa escuadra estaba olvidada de la mano de Dios, tanto por España como por los Estados Unidos, que los Estados Unidos no eran bienvenidos, y Cuba pues no tenía quizá los medios para poder investigar esa escuadra. Y entonces yo llegué en el momento propicio. Empecé en el año 94 y se dio la circunstancia que en el año 94 se estaba preparando en Cuba el centenario el año siguiente, sería el año 95, el centenario de la última guerra de independencia de Cuba. Porque explica en esa época qué era para España Cuba, qué representaba. Mira, es una pregunta magnífica. España se estaba financiando de la zafra cubana, del azúcar. El azúcar era a finales
O sea, desde el último mitad del siglo XIX hasta finales, hasta que España pierde, digamos, el control, la soberanía de Cuba, era el petróleo de aquel tiempo. El azúcar era un bien preciado en el mundo entero. Entonces España ganaba mucho dinero con la venta del azúcar. Por eso el conflicto con los cubanos fue monetario, como casi siempre, como todo en la vida. ¿Por qué? Porque alguien que estaba trabajando no se llevaba el beneficio que se lo llevaban a lo mejor grandes empresarios en la península, que eran los terratenientes que hemos visto en las películas, en famosa película de Lo que el viento se llevó, ¿no? El Clark Gable vestido de traje blanco y era digamos, el jefe de la plantación. Pues eso era una cosa muy, muy curiosa que se daba en Cuba, que ese dinero se manejaba desde España. Los principales polos digamos, de desarrollo que movían todo ese capital eran Barcelona y Madrid. Teo, centrándonos un poco en tu trayectoria, perdón. La primera vez que vas a Cuba, ¿qué año es? El año 94. ¿Y qué es lo que encuentras allí que te hace obsesionarte con Cuba? Voy con un motivo, porque he estado en el salón del, digamos, náutico de Barcelona y por casualidad me entero de que hay una escuadra hundida en Santiago de Cuba, que es la escuadra del almirante Cervera, y eso me motiva a ir a bucear a esa escuadra. Pero era un viaje que no se había vendido nunca y estaba en fase digamos, de hacerse. Y curiosamente yo intento hacer ese viaje y ese viaje no se puede comprar. Entonces me lo tengo que montar yo. Pero te autofinancias tú. No, pero no solo es financiarlo, es que me lo tengo que inventar, porque en el sentido de que tengo que pedir información a la Embajada de Cuba en Madrid, porque entonces no existía internet, no había manera de consultar. Entonces yo me pongo en contacto con la Embajada de Cuba y hablo con un señor por teléfono y me pide mi dirección postal y yo pensé, digo, seguramente no me va a atender. Pero sí, afortunadamente aquel señor me mandó un sobre grande, un DIN A3, con información de la escuadra del almirante Cervera. Y encontré por primera vez que había un barco que se llamaba Cristóbal Colón, que me pareció una cosa fascinante, porque una escuadra española hundida en un combate contra Estados Unidos y había un barco que se llamaba justamente Cristóbal Colón, que además, para más INRI, ahora con la controversia que hay si Colón nació o no en Génova o no, el Colón se construyó en los astilleros Ansaldo Sestri Ponenti de Génova. O sea, fijaros qué paradoja. El Colón se construyó donde oficialmente nació el almirante y acaba siendo el último barco en arriar bandera española en América, un barco con ese nombre. Ese barco era un barco de la clase Garibaldi, era un barco. Yo todo eso no tenía ni idea en absoluto. Ahora puedo estar hablando del Colón media hora, ¿no? Sobre todo para no cansar a nuestros oyentes, pero una cosa magnífica es que era el primer barco en el mundo que se hizo en acero níquel, en acero inoxidable. Y era un barco que conseguía dar 21 nudos a finales del 19. Era el barco más veloz, el más moderno y el que iba a tener la mejor artillería del mundo. Pero las circunstancias de la situación que había en España no lo permitió y acabó yendo a la guerra sin los cañones principales. Los cañones que eran británicos, de la casa Astron, no se acabaron instalando. Y lo curioso de este barco es que se tenía que haber llamado Giuseppe Garibaldi, porque se estaba construyendo para la Regia Marina italiana, y España lo compró y lo renombró como Cristóbal Colón. Es una cosa muy curiosa. Entiendo que una vez ya te decides hacer el viaje y demás, para ir a bucear ahí, tú ya tienes que ir con un cierto nivel de buceo y unos títulos y demás de aquí, ¿verdad? O sea, sí. no... Sí, yo era, en ese tiempo era buceador de segunda clase y hacía muchos años que tenía. Yo soy del Club del Mar de Tarrasa y obtuve mi primera licencia como buceador deportivo en el año 81. O sea que estamos hablando del año 94, ya llevaba mucho tiempo buceando.
aunque lo había dejado. Hay que puntualizar, porque y más en aquel tiempo, el buceo era un deporte de élite, porque el equipo es caro, la salida ahora, tú vas a la Costa Brava y hay montones de centros de buceo. En aquellos tiempos no existían, entonces tenías que salir de Tarrasa con tus botellas, con tu equipo, ir con un coche, tenías que quedarte a comer y claro, para alguien como yo, que empezó con 18 años, pues era inasumible. Luego, por circunstancias de la vida, me reenganché y pude, digamos, volver a ese mundo que para mí era súper apasionante, el mundo submarino. Al que le gusta el mar, no le gusta con tanta fuerza, por ejemplo, la montaña. El mar es una cosa que te atrae, ¿no? Y además, eso condicionado, si has sido un lector de pequeño, sobre todo Julio Verne y este tipo de lecturas, no sé por qué, pero era como una especie de imán que te atraía el mar y conocer cosas, digamos, relacionadas con el mar. ¿La primera vez que vas a Cuba vas solo o hay un equipo que te acompaña? No, la primera vez que voy a Cuba voy con mi mujer y por eso el viaje me lo tengo que inventar yo, porque no sé, fíjate, llego a La Habana y para ir a Santiago de Cuba, pues yo pienso que como en cualquier sitio llegas y coges un coche de alquiler en el aeropuerto y vamos que nos vamos para allá. Y en Cuba eso no era posible. Entonces tuve que hablar con el agente de Transauto para que me permitiera alquilar un coche y poder dejarlo en el aeropuerto de Santiago de Cuba. Y entonces con mi equipo propio me fui hacia él. Pero la primera vez que fui a bucear al Colón, yo sabía que estaba en Santiago de Cuba, pero de una parte a la... Es como si tú hablas de que me lo invento, un pecio que hay en Cataluña, el Correo, que está en la Mella de Mar, dice, está en Cataluña, pero te vas a Palamós. Pues tienes un problema, porque cuando vayas allí le preguntes a los buceadores dónde está el Correo, a lo mejor ni han oído. Pues eso me pasó. Yo llegué a la ciudad de Santiago de Cuba, me voy a un hotel, pregunto dónde está el Colón, la gente no sabía ni de lo que le hablaba. Y suerte que al final encontré en un hotel un guía. Y me dijo el señor, dice, el Colón está en dirección a Marea del Portillo y está a más de 100 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Le recomiendo que vaya a un hotel que se llama Sierra Mar y trate de... Bueno, para resumir, la primera vez que fui fracasé. No pude bucear en el Colón. Solo lo pude ver por mediación de un buceador, de un pescador submarino cubano que me llevó a verlo en apnea. Pero os voy a contar una cosa muy curiosa. El pecio del Cristóbal Colón está en una playa que se llama la Playa de la Mula, en una zona que se llama Ocujal, y ahí la desembocadura de un río, el río Turquino. El problema que tiene la desembocadura de un río es que cuando ha llovido, como ahora que está lloviendo, en este tiempo, pues baja mucho sedimento. Y entonces el mar lo pone como una taza de chocolate. Entonces, como yo tenía mucha experiencia de buceo, el cubano me decía que bajara, porque era impresionante. Los primeros 5 metros era como bucear en una taza de chocolate. No visibilidad nada, ¿no? Cero. Y sin tanque. O sea, pensar que en un buceo, hasta un hilo de pesca que se te engancha, te puede complicar la vida. Si vas con tanques no hay problema, porque tienes aire para 1 hora. Pero si vas en apnea, o lo rompes o te quedas allí. Bueno, pues a mí eso me producía pánico. Pero había, digamos, el instinto de conservación y la curiosidad. Era como 2 caballos que tenías en la mente y tenías que jugar con ellos. Y al final, el cubano, que se llamaba Eloy, me dijo que él estaba dispuesto a velar por mí, que no tuviera ningún problema. Me bajó, pude sujetarme en la barandilla del Colón, porque el Colón está... Es muy curioso, está pro al mar. ¿A cuánta profundidad está? Para que nos hagamos una idea. A 11 metros la popa, pero tienes la barandilla que a lo mejor bajando 6 o 7 metros ya te puedes fijar en ella. Y no estaba en apnea, yo tuve a lo mejor medio minuto sujeto a la barandilla y luego tuve que abandonar porque me faltaba el aire, pero pude de alguna manera verlo.
Pero lo curioso del caso es que es como una lección que te da la vida. A lo mejor si hubiera buceado, pues me hubiera planteado el año que viene pues irme a bucear. De hecho, venía del año anterior, había estado en México y en República Dominicana. Porque era, digamos, la clase, digamos, trabajadora que empezaba a subir a la clase media y te podía, de alguna manera ya, mi mujer trabajaba, yo también, y no teníamos niños en aquel tiempo y era la posibilidad de poder, lo que os he dicho, de poder viajar. Entonces, empezabas como mentalmente a hacerte un itinerario, ¿no? Desde el año que viene, pues miré al Mar Rojo, por ejemplo, que era un destino y es un destino fascinante, ¿no? Para los buceadores del mundo entero. ¿Tu mujer también buceaba? No, mi mujer no. Vale. De hecho, era como una especie digamos, de pacto que teníamos, porque a ella le encantaba mucho tomar el sol y a mí bucear. Y entonces, encantada, cuanto más duraba el buceo, mejor se lo pasaba a ella. ¿Tú crees que esta primera vez que vas a Cuba, que bajas, te ponen como el caramelo en la boca de lo ves y lo tocas unos segundos, pero te tienes que ir, es lo que te enganchó? Sí, es lo que quería deciros, que seguramente ese primer fracaso lo que hace es que es como una especie de estímulo, ¿no? De decir, es como se genera tenacidad, es decir, porque no solo por eso, ¿no? O sea, luego yo llego a La Habana, voy buscando información sobre esos peces, porque mi desconocimiento era absoluto, no sabía ni cómo eran. Es que me recuerda mucho como buscando un tesoro, llegas allí sin ninguna información, empiezas a buscar entre la gente que vive allí, ellos tampoco saben. Claro, ¿cómo te buscas la vida? Pero y además lo curioso es que llego a la plaza de armas en La Habana, que es donde se ponen los libreros, y trataba de conseguir libros de la escuadra Almirante Cervera, porque el buzo que me recomendó que fuera al Hotel Sierra Mar, que luego tuve que ir al pueblo que hay al lado que se llama Chivirico, fue el que me recomendó. Dice, cuando vaya usted a La Habana, dice, había unos libros de los años 30, que eran unos álbumes, como teníamos aquí, o como todavía coleccionan los niños para el fútbol. Pues allí, en los tabacos, que es como le llaman ellos a las cajas de los puros, dicen, las cajas de los tabacos venían muchas fotografías antiguas. Y habían hecho un álbum con la historia de Cuba. Y el último periodo estaba dedicado a sus guerras de independencia, que fueron 3. Y entonces, esa tenacidad y ese intento de conseguir esa información en La Habana me llevaba por un callejón sin salida, porque no había... todo el mundo me ofrecía libros dedicados a la Revolución del 59, a Fidel Castro, al Che Guevara y al tema que todo el mundo conoce, la Revolución cubana. Pero de la guerra de Cuba no había información. Ya por aburrimiento doy de bruces con un viejito y le pregunto y me dice... Eso ya era el último día, que ya de noche ya volaba para la península. Y le pregunté si tenía información sobre la escuadra de Cervera y me dijo, si usted viene mañana se la traigo. Digo, no, mañana es imposible, digo, porque vuelo esta noche para Cuba, o sea, para España. Y dice, yo se lo llevo. Y fijaros lo que es la necesidad, es impresionante. El año 94, en pleno periodo especial, un hombre que era casi octogenario, tuvo la voluntad de venir con su señora, que también era otra señora mayor, al aeropuerto a venderme unos libros, pero unos libros que eran fascinantes, por una cantidad irrisoria. Ahora lo pienso y a lo mejor me pidió $10. Uno de los libros, que era del año aproximadamente 31, escrito por un capitán de la caballería cubana. Lo curioso es que refrenda a un general del Ejército Libertador cubano, de los que pelearon con España, que se llamaban mambises, los insurrectos, que lo que contaba aquel libro era verídico. Y entonces, cuando yo leo ese libro, que empiezan a contar el combate naval y toda la guerra, entonces es cuando algo te atrapa. Y al final un amigo mío, para no alargar el tema, periodista del Mundo Latino, digamos la productora del Comité Central, me dijo que el viejito me había inoculado el veneno del 98.
es como si me hubiera transmitido un conocimiento para que yo lo continuara. Y por casualidad de la vida acabé, digamos, de asesor de la productora Mundo Latino, que él definió, Melio Borroto, que este señor sería como una especie de Félix Rodríguez de la Fuente cubano, salvando las diferencias. Digamos, tiene un programa en Cuba que se llama La naturaleza secreta de Cuba, que sería más o menos el mismo formato que el hombre y la tierra, lo que pasa que solamente, digamos, focalizado en la fauna cubana. Un programa de mucha, digamos, de mucha audiencia en Cuba. Y yo empecé a explicarle todo lo que había aprendido de forma autodidacta y aquel hombre me fichó y me dijo, tú tienes que ayudarme a hacer un documental. Teo, tengo mucha curiosidad de cómo te encuentras la sociedad cubana la primera vez que vas. Bueno, era una situación muy complicada porque en el año 91, digamos que colapsó la Unión Soviética y Cuba en aquel tiempo era un aliado del bloque soviético y se mantenía, digamos, con la ayuda era el enemigo acérrimo era en plena finales de la Guerra Fría, era el enemigo de Estados Unidos y la cobertura, digamos, económica y militar se la daban todas las repúblicas socialistas de la órbita, no solo la Unión Soviética, sino países como Hungría, como Rumanía, como Polonia, le compraban sobre todo el azúcar. Este azúcar era la que le permitía a Cuba mantenerse con bastante dignidad hasta que colapsa la Unión Soviética y ese paraguas se cierra. Y entonces me encuentro en una sociedad donde todo se vendía, lamentablemente, pues hasta para que entendáis la situación, pues hasta las chicas se entregaban a los extranjeros a cambio porque no había algunas veces ni qué comer. O sea, la situación le llamaron los cubanos periodo especial y fue un momento muy difícil. Luego fue la cosa evolucionando y fue mejorando y ha tenido, digamos, épocas mejores y épocas peores hasta que hemos llegado al escenario de hoy en día, que ha estado en los medios la semana pasada el colapso de una central termoeléctrica en Antonio Guateras, en el centro de la isla, y ha habido muchos problemas con apagones prácticamente en toda la isla y en la capital, en La Habana, pero de 3 o 4 días. Imaginar el problema de la gente en una zona, digamos, climática tropical, donde tienes todo en la nevera, lo poco que tienes, y lo pierdas por falta de energía. Es terrible. Y a ti, Cuba, ¿no te puso ningún problema como extranjero ir a visitar los barcos hundidos? ¿No tuviste que sacar permisos? No, que va. Sí, lo difícil, el problema consistía en poder llegar allí y encontrar un buzo que te llevara. O sea, no, es como era como una zona como virgen. Estaba sin explotar. Sin explotar. Y hay gente que se ha podido, o no sé qué consecuencias habrían de si ahora ya hay varias expediciones que has hecho y has ido allí, que hayan saqueado, que se hayan llevado cosas. Sí. De hecho, una vez en el aeropuerto de Santiago de Cuba, lo sé porque yo soy muy amigo del doctor Vicente González, que es director de Patrimonio Sumergido, una oficina que hay en Santiago de Cuba que, digamos, la parte... Si la isla de Cuba la partimos en dos, la parte oriental es el responsable de todo el patrimonio sumergido de las costas de esa área. Me contó la anécdota de que unos buceadores españoles habían entrado en el Colón y habían cogido unos carburos que son una especie de quinqueles, y lo habían metido en su equipaje de mano y los detectaron en el aeropuerto. Y casi les cuesta ir a la cárcel. Al final digamos que lo dejaron como tal, pero el riesgo existía y ha existido. El que ha querido llevarse algo se ha podido llevar.
Porque ¿en qué momento pasa a ser como delictivo? Esto sí. Patrimonio de la humanidad. Bueno, esa es una buena pregunta, porque esos pecios hay que explicar que hay una convención de la UNESCO que se llama la de 2001, que los países ribereños, los que tienen costa, no todos, pero la mayoría, por ejemplo, Cuba está adherida a la convención del 2001, también España, consideran que cualquier artefacto hecho por el hombre que permanezca durante más de 100 años en el agua es patrimonio de la humanidad. Y el país que baña sus costas, digamos, y el pecio tiene la obligación de protegerlo. Entonces, Cuba adquirió digamos, como miembro que es de la UNESCO y firmante de la Convención del 2001, entendió que había que proteger a los pecios. Entonces ya se empezaron a tomar medidas desde el punto de vista es que, por ejemplo, si tú vas con un guía cubano, no te va a permitir que expolies. Otra cosa es que lo hagas digamos, de forma clandestina, que se puede dar. Se puede dar porque si tú te consigues alquilarle un equipo de buceo a alguien, que a verlo haylo, pues te vas allí y si nadie te ve, pues te puede llevar perfectamente pues cualquier objeto arqueológico. Por ejemplo, un arma. Te puede encontrar perfectamente un arma de guerra. Que todas estas cosas, al final, aparte del valor que tienen sentimental y todo esto, es algo que tiene mucho valor económico, ¿verdad? Es decir, todas estas cosas... Sí, un coleccionista podría pagar mucho dinero. Claro, por un Mauser, por ejemplo, recuperado del Cristóbal Colón, documentado perfectamente, en el mercado negro podrían llegar a pagar. La madera seguramente estará destruida, porque la madera normalmente colapsa bajo el agua, se degrada, pero toda el arma, bien tratada, pues la puedes recuperar y vas a tener un arma de guerra de finales del 19 y hay coleccionistas que estarían dispuestos. Sí, al final es un trozo de historia lo que tendrías en tu casa. Sí. Me gustaría saber algunas de las anécdotas que hayas podido vivir en todas tus expediciones a Cuba. Me imagino que tendrás muchas historias. Bueno, yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Porque como el mar produce mucho respeto a mucha gente, el miedo a lo desconocido, mucha gente se plantea qué haría yo, ¿no? En según qué situaciones, ¿no? Los tiburones, bueno. Mira, yo os puedo contar la anécdota que en Cayo Largo del Sur participé en un campeonato de fotografía subacuática y yo ejercía de modelo. Modelo se busca un paisaje y alguien intenta... Tú eras de los que pasabas por ahí para que el fotógrafo, digamos, realce la fotografía con alguien en una posición estética, para que la fotografía adquiera, digamos, más potencia estética. Entonces, por un error de cálculo, pues me perdí. Entonces estuve buceando solo y cuando emergí a superficie, que eran a últimas horas de la tarde, cuando ya estaba el sol yendo hacia el ocaso, pues entonces supe de verdad la sensación de miedo, porque no vi ni a mis compañeros ni la barca. Estábamos con una barca y estábamos como a unas 10 millas de la costa. Entonces yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de volver. Entonces yo tenía mi jacket hinchado, mi botella con medio tanque, sin problemas, pero sabía que si se me hacía de noche podía empezar a peligrar mi vida, porque estaba en una zona con mucha influencia de tiburón, que el tiburón no es que sea agresivo per se, sino que te puede confundir. Pero claro, si te confunde y te muerde una pierna, pues te desangra y eres víctima. Y sobre todo en una zona donde hay mucho avistamiento de tiburón tigre, que es un tiburón más agresivo que los demás. Digamos, en el top de peligroso están el blanco, que conocemos todos, está el tigre y está el toro. Y alguno más, pero sobre todo esos tres son los más peligrosos, ¿no? Y claro, de noche, pues empieza a pensar, ¿no? Y entonces aquello de decir,
esa sensación de miedo es auténtica. Esa sí que no O sea, para que la gente se ponga un poco en situaciones, eso, o sea, te sumerges, por lo que nos has estado contando antes, tú te tiras por un lado y tus compañeros por el otro, cuando te quieres dar cuenta, estás totalmente solo bajo el mar, estuviste 40 minutos. 30, 40 estaba minutos. a una poca profundidad, estaba 15 o 20 metros, el paisaje era espectacular, lleno de gorgonias y de coral, había mucha morena verde, que es muy típico del Caribe, había mucho mero, había mucha langosta. Y Pero estaba... claro, en ningún momento cuando estás buceando no te da la curiosidad de buscar a tus compañeros ahí abajo. Bueno, pues yo daba por sentado de que ellos me iban a buscar a mí, entonces es como si no me moviera del sitio. Claro, tú te quedaste Pero embobado. claro, el mal es tan grande y la única posibilidad era, cuando subes a la superficie, es cuando puedes, pero en la visibilidad bajo el agua, en el mar Caribe, en la zona de más visibilidad del mundo, en la zona de Cayo Largo del Sur, por eso se hacía el campeonato de fotografía subacuática, porque como no hay río en esa zona, es el sitio donde el mar tiene mayor visibilidad del mundo. Pues tiene una visibilidad de 40 metros, máximo. 40 metros es nada, es como de aquí a la acera de enfrente, ¿no? De ese estudio no ves más allá. Entonces, claro, si subes a la superficie, sí, pero si no, es difícil orientarse. Y entonces, claro, yo cuando me vi que estaba anocheciendo... Y tú subiste y no viste nada, ni siquiera. Y entonces, aquel día fue mi día de suerte porque me había acordado de una anécdota de otra vez que me ocurrió. Me perdí con un buceador cubano en La Habana, en un sitio que se llama Santa María del Mar, en Playas del Este, y aquel hombre hizo una maniobra de aquellas que no se te olvidan. Llevábamos a un catamarán, que era el que nos tenía que recoger, y entonces llevaba una boya de descompresión, que es un artilugio que se utiliza precisamente cuando no tienes la barca cerca y vienes de una inmersión profunda. Tal como he dicho antes, no puedes salir a superficie, tienes que hacer una parada de descompresión que te lo marca el ordenador de buceo. En el ordenador de buceo hay una curva de carga, una curva de tiempo y de profundidad que te marca. Antiguamente se hacía con tablas, pero ahora la tecnología ha permitido que un ordenador haga el cálculo y te dice que te pares, por ejemplo, 3 minutos a 3 metros. Y entonces haces la parada y el ordenador te dice, ya puedes salir. Entonces sales. Si no cumples, digamos, ese protocolo, puedes tener un accidente de descompresión. Si la inmersión ha sido a 30 metros y ha estado poco tiempo, normalmente no te va a pasar nada. Pero como haya estado a 50 y haya estado 30 minutos, puedes tener un problema y muy serio, que te puede costar hasta la vida, no es ninguna broma. O sea, tienes que ir subiendo a la superficie poco a poco y lo que te vaya marcando, ¿no? Tienes que subir el ascenso lento y luego tienes que hacer la parada sería muy complicarnos. Cuanto más profunda es la inmersión, pues a lo mejor te pide parada a 9, a 6, a 3. El buceo deportivo normalmente se hacen paradas a 3 metros. Entonces, estás 3 minutos, subes a superficie limpio porque has sacado digamos, las burbujas que genera el nitrógeno. Que el nitrógeno aquí, ahora que lo estamos respirando inocuo, pero sometido a presión, es muy peligroso porque se generan digamos, burbujas en el torrente sanguíneo y puede generar cualquier tipo de, digamos, de obturación de los vasos y te puedes tener un problema vascular terrorífico, desde quedarte inválido a fallecer. Entonces, cuando se produce ese tipo de accidente, la única salvación es que te lleven a una cámara hiperbárica. Te meten y te someten a presión en un recipiente que está diseñado para eso. Y cuando el médico hiperbárico considera, puede abandonar y está fuera de peligro. Pero si no lo haces, puedes tener un peligro muy grande. Pues aquel hombre, cuando nos perdimos, llevaba una boya, la infló, te sacas el regulador de la boca, lo inflas, se convierte en una especie de churro, y es de un color llamativo, y entonces empezó a batirlo, y entonces al final nos vio la embarcación y nos recogió. Pues yo pensé... Me compré una boya de color naranja y la llevaba precisamente para eso. Y es muy curioso, cuando el pánico te
Sí, que se apodera de ti al final. Sí, te nubla la razón. Entonces, aquello es decir, Teo, te tienes que salvar. Entonces me relajé y entonces pensé, saqué la boya, la hinché, empecé así a moverla y cuando ya se estaba haciendo de noche, alguien desde la parte de arriba de la embarcación vio algo naranja que se movía y allí que vinieron. Y ese fue mi día de suerte. Vicente siempre me cuenta la anécdota, dice, Teo, te hubiéramos hecho un funeral de Estado. Te íbamos a llevar al Panteón de Marinos Ilustres. Te íbamos a enterrar en el Colón. Me decía de broma, pero en serio porque lo pasó fatal. Porque el problema que él tenía era cómo llamaba a mi mujer. Eso fue en el año 2014. Cómo llamaba a mi mujer con nuestra hija Carolina, que era pequeña. Pues decirle, oye, que Teo ha fallecido. Eso para él era... Pasó hasta que no me vio, bueno, el hombre se puso a llorar, se vino abajo. Y dice, tú no te imaginas el yo pensar de llamar a Loli y decir, oye, que Teo ha fallecido. Eso fue terrorífico. ¿Tú eras consciente que en cada inmersión tu vida estaba en juego? Bueno, no lo piensas, porque si no, no lo haría. Esa es una situación muy extrema, pero normalmente el buceo deportivo se convierte en una especie de paseo. Lo que nunca es recomendable es hacer lo que yo hice, quedarte solo. Eso fue un craso error. Siempre tienes que ir con un compañero y a ser posible que sea de confianza. Es lo ideal, que vayan cuanto más gente y más bien avenida, mejor. Y el tema de la apnea es, o sea, también dijiste que habías hecho inmersiones. Sí, había hecho pesca submarina antes de iniciarme en el buceo, sí. Esto, bueno, el tema de la descompresión, ahí no, porque tienes que ser muy bueno para bajar a cotas muy profundas. Normalmente un pescador normalito, pues como yo, pues no pasa de 10 metros. Y entonces eso no te genera ningún problema. Ahora que estás hablando de esto de las cotas de los niveles y demás que se baja, para situarnos un poco, habla un poco de eso, de tú que al final eres experimentado, hasta dónde has llegado a bajar, hasta dónde ha llegado a bajar, pues yo sé, otras personas, y lo que hemos hablado antes de... Con el aire comprimido, que es un tanque de buceo, no deja de ser el aire que tenemos, con un compresor se inyecta a 200 atmósferas y luego el regulador es el que te permite. Si tú abres una botella de buceo, te tira la mano para atrás de la fuerza que tiene. Entonces, en esa situación, con ese tipo de aire, lo normal es el buceo deportivo no se mueve por debajo de cotas de 40 metros. Incluso menos. Pero cuando uno ya tiene confianza, pues es como todo. El que sube a Montserrat, pues quiere irse a lo mejor a subir un día a la Concagua y de ahí se va se va a intentar ascender al Everest, ¿no? Pues pasa lo mismo con el buceo. Cuanto más confianza tienes, quieres bajar a la cota más profunda. Entonces mi experiencia personal es haber bajado 64 metros en Jardines de la Reina, que ya alguien me tiró de la aleta como diciendo, ya está bien, campeón. Porque a partir de ahí empieza a haber muchos problemas, porque el aire comprimido, el aire, digamos, que respiramos aquí, a esa profundidad te produce narcosis. Le llaman la borrachera de las profundidades. Y te puede provocar un accidente porque tú ya no seas dueño de ti, te quites el regulador y te ahogues. Pero no te das ni cuenta. Entonces, hay otras formas de buceo profesional que lo hacen con mezcla y que pueden bajar, pero lo normal es que no se baje a este tipo de cota con aire comprimido. Hay gente que ha bajado más de 100 metros, pero ya con unas mezclas y con unos protocolos que no tienen nada que ver con el buceo y no digo nada los profesionales que, por ejemplo, reparan las plataformas de extracción de petróleo, eso es otro mundo. No tiene nada que ver con el buceo deportivo. Hostia, ¿a cuánta profundidad, ya por curiosidad, lo de la extracción de petróleo, a cuánta profundidad? Pues han llegado a trabajar a 300 metros de profundidad. Bajan con una campana de buceo y entonces lo que tienen que hacer es que equilibran la presión y sale el buceador
me lo invento, solda un defecto que tiene, digamos, la boca de extracción del petróleo y se vuelve a subir se mete en la campana y lo recupera desde la misma plataforma y a lo mejor se tiene que pegar allí 2 días metido, porque la propia campana esta le hace digamos, el equipo de descompresión. Vale. ¿Vale? Cuando te sumerges a esas profundidades, ¿cómo es la visibilidad ahí del mar? Es muy diferente si buceas aquí o buceas, por ejemplo, en el Caribe. La luz, la situación, claro, y en el mismo Caribe no es lo mismo que bucea en el verano que en el invierno. Pero para que os hagáis una idea, yo he estado aquí en la Isla Meda, aquí en Girona, en el Estartit, y a 50 metros se ve perfectamente. O sea, en días soleados a 50 metros se ve. Pero en el mar Caribe a 64, que es lo máximo que yo he bajado, la visibilidad, o sea, el abismo se ve y se ve y se ve. A lo mejor tienes que bajar 150 metros o más para perder la luz solar. La visibilidad. Sí. ¿Cuánto puede costar un equipo de buceo? Depende de la calidad del equipo, ¿no? Porque hay para todos los bolsillos, pero tú cuentas que entre ordenador, jacket, un traje que sea... La botella no, ya ni la cuento porque la botella se alquila, ¿no? Prácticamente nadie tiene un tanque de buceo, pero te puede ir perfectamente a los 2.000 euros sin ser nada del otro mundo, ¿eh? Has participado con la UNESCO, ¿nos puedes contar un poco cómo has colaborado con ellos, cómo has trabajado con ellos? Bueno, mira, tuve la fortuna de hacer un curso de arqueología subacuática que me lo financió la República de Cuba y era, digamos, con el beneplácito de la UNESCO. Y además la formación la daba un especialista que tenemos aquí en Cataluña excepcional, Xavier Nieto Prieto, que había sido el director del CAF, del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, y del ARCUA, el Centro Arqueológico Subacuático que está en Cartagena, o sea, una autoridad. Bueno, pues este señor me dio la formación y luego tuve la oportunidad de trabajar con Cuba en un proyecto cuando se cumplieron 70 años del ingreso de Cuba en la UNESCO, con un pintor. Os voy a decir una cosa muy curiosa. Un vecino mío que yo llevé a Cuba es un pintor subacuático que se llama Alfonso Cruz, que pinta lienzos bajo el mar. Entonces, se hizo un trabajo pictórico y se expuso en París en la sede de la UNESCO. Y pinta bajo el agua porque pinta con óleo, y el óleo no se disuelve en el agua. Y los lienzos están tratados con clorocaucho para que no se degraden bajo el mar, ¿no? Entonces ese trabajo pictórico lo hicimos en los principales pecios que hay en la isla de Cuba. Se incorporó también el que hay aquí en Cataluña, el pecio del Tebre, que es un pecio que está en la desembocadura del Ebro. Es un barco, es el pecio de un barco de transporte de munición británico durante la guerra de independencia. Es muy curioso, pero el pecio está en Tarragona y Alfonso lo pintó con el beneplácito del equipo arqueológico que estaba haciendo digamos, la excavación. Y todos esos cuadros al final se acabaron exponiendo en París, y Cuba pues tuvo un éxito, digamos, acaparador con ese trabajo que se hizo. Y bueno, mi satisfacción es poder haber participado como asesor, porque estuvimos en Santiago de Cuba, pero también estuvimos en Santa Lucía, que hay un barco muy famoso, que es el Nueva Mortera, que además es una inmersión interesantísima, porque el Mortera está en un canal que se llama el Canal de Nuevitas, y está lleno de tiburones toro. Y entonces estaba el pintor pintando y los tiburones curiosos mirando al pintor, que no hacían nada, pero... ¿Hay imágenes de eso? Sí, sí que hay imágenes, sí. Bueno, yo te quiero hacer un par de preguntas. Yo me voy yendo un poco de temas, pero como antes nos hemos quedado a medias. El tema de bajar tanto a la profundidad marítima y demás. ¿Hay monstruos acuáticos? ¿Hay animales que no conozcamos? ¿Qué hay ahí?
Bueno, yo tengo la suerte de ser amigo de Héctor Salvador, que ha bajado a la fosa de las Marianas recientemente, hace poco menos de 2 años, porque es ingeniero aeronáutico y precisamente el batiscafo con el que bajaron a la fosa de las Marianas, no habían bajado desde el año 60, que había bajado el Trieste, había bajado la Armada estadounidense con un científico, y desde entonces no se había hecho eso. Y sabéis que ahora hay los millonarios tipo Elon Musk que le da por ir al espacio, pues un millonario estadounidense, su pasión era bajar a todas las grandes, digamos, zonas abisales del mundo. Entre ellos bajó al Titanic. Entonces, una de las expediciones era bajar a la fosa de las Marianas. Para que nos hagamos una idea y la gente también, ¿a cuánta profundidad estamos hablando? Bueno, el Titanic, por ejemplo, está a unos 3.700 metros de profundidad, pero si lo comparas con la fosa de las Marianas, donde bajaron a la fosa de las Sirenas, que está de 1.736 metros, pues es casi una cuarta parte de profundidad con respecto al Titanic. Y me explicó, pues en esa zona viven los pequeños animales, digamos, desprovistos de hueso, porque la presión es tan alta que, o sea, es tan fuerte que no pueden vivir el típico pez que conocemos. Aquí lo que pasa que a profundidades muy importantes viven ese tipo de peces abisales que tienen incluso una lámpara, que es una especie de cebo para comer cualquier pequeño pez que se le acerca. Verdaderamente son horrorosos. O sea, es como si alguien hubiera tenido la peor de las pesadillas y pensara es como si fuera un alien de la famosa película, pues es el tipo de animal que vive en ese tipo de entorno donde tenemos una visibilidad nula y donde tenemos una temperatura a lo mejor de 2 grados centígrados, unas condiciones durísimas. Y suelen vivir de lo que va cayendo, o sea, son carroñeros muchos y viven de lo que cae de la superficie, de un pez que muere y que va cayendo, mientras que no se lo coma otro y llegue, pues hasta que no te toca, pues no comes. Y el tipo de monstruo que podemos hablar es del famoso kraken, del famoso calamar gigante. Leyenda. Que no es leyenda, porque a verlo haylo, pero no era como se pensaba en la Edad Media, que era capaz de hundir a un barco. Y entonces eso era para los marinos de aquel tiempo era como una de sus peores pesadillas, ¿no? Encontrarse, ¿no? Y ese tipo de calamar gigante ahora se sabe que es la dieta de los cachalotes y que el cachalote es capaz de bajar a los 2.000 metros de profundidad en apnea, porque es un mamífero a alimentarse de cachalote. O sea, realmente no hay que... de calamar. Realmente no hay que bajar tanto, o sea, sí es una profundidad exagerada, pero 2.000 metros no es tanto como para que tu compañero, si bajó a 11.000, es decir, me refiero que no hay que bajar tanto como para encontrarte animales de este tamaño, de estas dimensiones. No, es más fácil que te lo encuentres a esa cuota de 2.000 que no a 11.000. A 11.000. Vale. Lo que pasa es que, tal como he dicho antes, es curioso que solo el 5% del fondo marino está estudiado. O sea, sabéis que el planeta Tierra, en su mayor parte, un 70% es agua, y dentro de esa gran cantidad de agua, que son los mares principalmente, pues solamente está investigado el 5%. Imaginaros todo lo que queda por descubrir. Todo lo que hay ahí. Eso... Claro. Vale. Yo te quiero preguntar, ya que lo has nombrado tú también, el tema este de los millonarios que bajaban a 4.000 metros a investigar y demás, ¿qué opinas sobre eso? ¿Tú lo hubieras hecho? ¿No lo hubieras hecho? ¿Crees que estaban preparados para hacerlo? Cuéntame. Eso fue... Yo no soy un experto en el tema, pero como digamos, como un interesado en todo lo que veo, soy un lector habitual de diarios, y siempre que encuentro una noticia relacionada con el mar, la leo y si puedo hasta la cuelgo en el Facebook, ¿no? Porque es un tema que me interesa. Y leí bastante sobre el accidente de los que bajaron al Titanic, que acabó impresionando, digamos, el batiscafo.
ese batiscafo no estaba preparado para bajar a esa profundidad, porque por medida de seguridad tiene que tener, digamos, un rango de soportar una presión mucho mayor de la que está dispuesto a bajar, porque si no, una temeridad. Claro, si tú bajas a 4.000, bueno, en este caso eran 3.700, y el batiscafo, su límite son 4.000, y era la quinta bajada que se hacía, pues era un artefacto que había llegado a una fatiga. Sus materiales estaban al límite, y un simple poro microscópico, que no se había hecho, digamos, una exploración, más que una exploración, una revisión del batiscafo, si estaba en condiciones de bajar. Bajaron, digamos que alegremente. Lamentablemente fallecieron, hay que tener mucho respeto, pero seguramente no estaba preparado para soportar esa presión después de un quinto intento. O sea, realmente fue una temeridad. Una temeridad, lo sí, que hicieron. sí. Qué fuerte. O sea, un microporo ya puede hacer que... Sí, que implosione, claro. Entonces, que fue lo que dicen que pasó, que seguramente los tripulantes pues ni se enteraron de que fallecieron. Claro. Si te hubieran dado a ti la oportunidad de bajar, ¿hubieras bajado? En ese... No, sinceramente, para ser honesto, no lo sé. Ahora no bajaría, por supuesto. Pero no, me refiero que si me propusieran a lo mejor de bajar con el que bajó a la fosa de las Marianas, me estaría dispuesto a correr el riesgo. Me refiero que tendría que tener la certeza de que alguien me garantizara de que en ninguna faceta de la vida existe la seguridad cero. O sea, en cualquier sitio se nos puede caer el techo, Dios no lo quiera, el falso techo y golpearnos, ¿no? O sea, donde está, digamos, la persona está el peligro. La seguridad absoluta no existe. Pero obviamente, si tú preparas las cosas en condiciones, es mucho más difícil que te ocurra. Entonces, si tú vas a bajar a 4.000 metros, pues lo lógico es que tenga un batiscafo que esté preparado para bajar 8.000. Eso sería lo ideal. Así, pues si me lo dijeran de bajar, me lo pensaría, sinceramente. Antes no, pero ahora sí. Ahora la verdad es que todo el mundo, yo creo que ha pensado... Sí. ¿Qué haría yo? Claro. Por eso el tema de los naufragios y del Titanic está siempre tan... Es como una cosa que no se acaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como es una cosa desconocida, piensa, ¿qué haría yo en ese instante? En el Titanic, los que decidieron ceder su puesto a los de primera clase, a los de segunda, porque eran mujeres y niños, y ellos tenían preferencia y lo cedieron, fue un acto altruista, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú en una situación límite? Los que hacíamos la mili nos ponían en la cartilla militar valor se le supone. Porque nadie puede decir, no tengo miedo. Eso no es así. Tú no sabes cómo vas a encontrarte en una situación límite. Nadie lo sabe. Eso en la cartilla que pone, ¿verdad? Valor se le supone. Se le supone. Cuando te licenciabas, te daban la blanca, que llamábamos nosotros, que era la cartilla militar, y en las observaciones ponía valor, y se le supone, porque no te habías enfrentado al enemigo. Claro, eso era un tema que nadie sabía. Tú imaginaros, lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, esos combates terribles en las trincheras, cuando el oficial chiflaba y tenía que salir la gente con el fusil y la bayoneta, y estaban, en el caso de los aliados, estaban los alemanes en el otro lado con la ametralladora. Pues tienes que tener el coraje. Cada día eso es más difícil. Aquella gente era más fácil de manipular, como si fuera un rebaño. Afortunadamente los tiempos han ido cambiando y ahora sería mucho más difícil que te llevaran al matadero. Si llega el momento, pueden decidirlo, pero es más difícil. De hecho, en aquel tiempo ya había muchas deserciones.
Antes, detrás de cámaras, antes de empezar la entrevista, nos contaste una de tus experiencias en las que tu vida estuvo en juego, que fue cuando cambió el clima totalmente allí en las Bahamas. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco para que la gente se ponga en contexto de todo lo que pasó? Mira, tuve la fortuna de participar en una expedición para buscar los... Bueno, para buscar, ¿no? Porque estaba localizado para hacer el estudio arqueológico, la fotogrametría del pecio de la Infanta María Teresa. El Infanta María Teresa era el buque insignia donde iba el almirante Cervera en el combate naval de Santiago de Cuba, y cuando acabó el combate los americanos lo reflotaron y se lo llevaban como trofeo de guerra. Eso fue en noviembre de 1898, y a la altura de las Bahamas lo interceptó un huracán y lo perdieron. Tuvieron que cortar los cabos, lo estaba remorcando un mercante estadounidense que se llamaba Vulcan, y lo tuvieron que abandonar. Entonces el barco, curiosamente, estuvo a la deriva y acabó en una isla que se llama Cat Island, la isla del gato, y se quedó el pecio allí, y fuimos con un equipo cubano de arqueología subacuática a hacer el levantamiento arqueológico, la carta arqueológica. ¿Qué ocurrió? Que llegamos a la zona y supongo que habéis oído hablar del Triángulo de las Bermudas, donde han desaparecido pues tanto buque e incluso aviones que han desaparecido. Pues yo tuve, digamos, la emoción fuerte de vivir una emoción fuerte en el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Porque llegamos y el mar era una piscina, una calma total, y en muy poco tiempo el mar devino ese mar en calma devino en un mar arbolado, una mar arbolada. O sea, quiere decir que de repente el mar empezó a levantar olas de 7 y 8 metros. Entonces, en un catamarán, que es una embarcación muy poco marinera, no tiene quilla, se convierte en una especie de juguete en las manos de un niño. Entonces estuvimos a punto de ir contra los escollos, contra el arrecife donde se encuentra el pecio del Infanta María Teresa. Sería muy largo de contar, pero al final, con una maniobra que hizo el piloto, que era de Bahamas, el skipper, se alejó de la costa, y cuanto mayor profundidad había, el oleaje disminuyó y pudimos ir hacia el sur y encontrar un puerto seguro. Pero a partir de aquel momento el mar no perdió, digamos, intensidad, y la expedición se convirtió en un fracaso. Yo la suerte que tuve, que en aquel momento que estaba el mar en calma, pude bajar a ver el Infanta María Teresa en apnea, porque teníamos equipos, teníamos todo preparado, pero es como cuando tú llegas a un sitio, lo primero que haces es situarte, y mañana empiezo. Pero ya no hubo un mañana, porque el mar fue tan terrible que nos tuvimos que ir de allí a refugiar en un puerto seguro, al sur de la isla del Gato. Y luego lo intentamos por la costa con embarcación neumática, y era imposible, porque fue un error de cálculo de elegir la Semana Santa. La Semana Santa empezó un temporal y no, yo me fui, eso fue un martes por la mañana, y yo me fui un jueves, y se quedó la expedición cubana hasta el martes de la semana siguiente, y no pudieron obtener ni una sola imagen subacuática. Luego, en otro momento más preciso, fue una expedición de la Vanguardia, y lo pudo hacer con un bote prácticamente de juguete. Pero tú imagínate, te hubiera pillado ese oleaje cuando tú estabas sumergido, hubieras muerto, ¿no? Probablemente, porque me hubiera llevado el mar contra, como hemos visto muchas veces en las películas de piratas, que el mar te lleva contra los escollos, y entonces un golpe de oleaje pues te destroza contra las rocas. Es muy probable que hubiera... Has mencionado el tema del Triángulo de las Bermudas, que es donde te pasó todo esto. ¿Qué crees? ¿Por qué está...? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí para que se crea todo esto de que tantos buques se hunden ahí, aviones? ¿Qué es lo que puede pasar en esas aguas?
Bueno, dicen que hay un condicionante, digamos, como como una especie de fuerza telúrica que hace que se generen, digamos, unas situaciones que no se dan en otras partes de la Tierra. Hay 2 o 3 partes en el Pacífico, creo que cerca de las costas de Japón hay otro lugar similar. Y yo no sé realmente cuál es el problema, pero como se ha dado, justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón de bombarderos estadounidenses que había salido de Florida, pasaron por encima precisamente de Bahamas, se adentraron en el océano y no se sabe si fue una falta de orientación, no se sabe, pero nunca regresaron y nunca se han encontrado los aviones, y lo mismo ha pasado con embarcaciones. Hay toda una serie de episodios que no se dan en otros lugares y son recurrentes, o sea, han pasado muchas veces en el tiempo. Ya desde la época de la conquista española definieron como el mar de los sargazos y hablaban de que era un mar tenebroso y que era un sitio de mal agüero, vamos a definir. Y realmente a nosotros nos pasó que tuvimos un episodio que nos podía haber costado perfectamente la vida. Además, con la mala suerte que cuando estábamos buceando en apnea sobre el Teresa, al volver, el cabo del Azodia se enganchó en la hélice y entonces estábamos en un mar terrible y sin poder arrancar el barco. Entonces, un camarógrafo cubano que se llama Víctor Isla tuvo, digamos, la sangre fría de tirarse al mar y con un cuchillo de cocina, y con la previsión de que no encendieran la máquina, el skipper, que solo hablaba inglés, que era de Bahamas, porque estaba justo cortando delante de la hélice, que no encendiera motores, pues le hubiera costado la vida. Pero al final logró cortar el cabo y alejarnos, y nos pudimos salvar. Pero la situación fue terrible, porque el catamarán empezó a cabecear, ordenadores, televisión de plasma, todo lo que había empezó a caerse, y había gente que éramos 9 personas y había un par de cubanos que eran el equipo informático que prácticamente no sabían ni nadar. Entonces ya le tuvieron que pedir que se pusieran los chalecos salvavidas, y situación, además, curioso, yo no he visto eso prácticamente en ninguna parte del mundo. O sea, de una tarde, serían las 4 de la tarde, una tarde soleada pasó a la noche más absoluta en un cuarto de hora. Granizó, bueno, fue terrible. O sea, no puedes tener ningún tipo de previsión. No, es decir, de estar totalmente en calma y normal. No, eso fue el que organizó la expedición. Él se equivocó eligiendo la fecha. Semana Santa fue nefasto por lo que he explicado de la fase lunar, y no era el momento propicio. Si hubiéramos ido quizá una semana antes o una semana después, hubiéramos encontrado unas condiciones ideales y hubiéramos hecho un documental impresionante, pero no nos acompañó la suerte. He flipado que, o sea, la persona realmente que os salvó saltó del bote con el mar así, sin saber. No, él estaba, veníamos 3 personas de bucear en apnea en el Teresa, y él estaba en el catamarán, y cuando nosotros fuimos a elevar las Zodias para subirla, vamos que nos vamos, el cabo de la Zodia se enganchó en la hélice que estaba en marcha y se enredó. Y entonces pararon máquinas, y él, que estaba allí, se tiró al agua con un cuchillo. Tuvo la decisión, con un mar, con una ola. Sin saber en ningún momento si Pero si él no hace esa maniobra, seguramente hubiéramos naufragado. Y hubiera habido, seguramente, pues lamentablemente, a lo mejor hubiera, sobre todo los chavales que no sabían nadar, hubieran tenido, yo dentro de lo que tal, nado bien, pero bueno, las condiciones no eran ni para un nadador. Hubiera sido muy complicado, ¿eh? Aparte de estas 2 veces que has estado cerca de tener problemas serios y demás que nos has contado ya,
¿Has tenido alguna vez algún problema de estos de naufragio? ¿Qué hay que hacer en esa situación? No, la única, te puedo contar la experiencia que una vez buceando en Marina Tarará, en La Habana, en Playas del Este, el barco empezó a hacer agua y llegamos justo para llegar al puerto porque estábamos buceando como a una milla de la costa y el barco empezó a hacer agua y entonces el barco ese ya murió porque le entró agua por la, digamos, por la cola del barco y se inundó, era un intraborda, era un barco de pesca de altura y se perdió para siempre. O sea, curiosamente se llamaba el Observador de La Habana y yo lo he conocido años y años pudriéndose porque no había recambio y no lo pudieron recuperar. Hemos estado hablando de todas las expediciones que has estado haciendo y demás. ¿Qué coste puede tener esto para una persona que no tenga toda la información y preparación que tú tienes y que has podido contar con, no patrocinios, pero sí como que te lo han financiado al final? Entiendo, como eres una persona de interés para ellos, has tenido ayudas para financiar todas estas cosas. ¿Cuánto puede costar una expedición así? Mira, yo diferenciaría de lo que sería, por ejemplo, cuando estamos en Santiago de Cuba, la logística es muy sencilla. Salimos, es difícil de tener una embarcación, pero a verla, hayla y lo podemos hacer. Entonces el coste relativamente es pequeño porque vamos y volvemos en el día. Entonces, y estamos alojados en un hotel. Y bueno, pues a lo mejor somos extranjeros, somos a lo mejor un par de personas y el resto son residentes en Santiago de Cuba. Entonces, ese tipo de expedición relativamente no es cara. Pero, por ejemplo, la de las Bahamas, esa sí que ya eran palabras mayores porque ya tienes que mover gente en avión. Tuvimos el punto de reunión era La Habana y desde La Habana tuvimos que volar a Nassau y desde Nassau ya vamos con un catamarán donde tienes que llevar pues comida para una semana, tienes que llevar equipos de filmación, tienes, bueno, pues una expedición de esas fácilmente que pueda pasar de los 20.000 euros, sin contar los pasajes de avión de los extranjeros que Cuba no nos los financia porque Cuba te dice que su situación no te lo permite y te da la opción de que vengas y una vez que pones pie en tierra, pues entonces sí que por ejemplo, yo cuando llegué a la expedición de Bahamas, hasta llegar a Nassau iba de mi cuenta. Cuando llegué a Nassau tenía el alojamiento en el catamarán y la comida. Mira, a partir de ahí ya no tenía ningún gasto, para que nos hagamos una idea. Pero para pensar que cuando tuvimos un percance con el piloto que había venido a la expedición, que sería muy largo de contar, pero se fue, tuvimos que contratar un skipper de Bahamas y una semana costó 3.000 euros. Solo el skipper. La embarcación estamos hablando de que a lo mejor la semana más de una semana, de sábado a martes de la otra semana, pues fácilmente que eso costaría 10.000 euros tranquilamente de alquiler. Entonces, empezar a sumar y nos vamos por encima de 30.000 euros perfectamente. Qué fuerte. ¿Qué proyectos tienes para tus próximas expediciones, viajes a Cuba? Mira, ahora estoy preparando un libro sobre, digamos, no es un libro de historia propiamente dicho, pero sí que he tenido, digamos, como he accedido a tanta información, sí que me siento capacitado para poder escribir un libro que he jugado con la famosa frase que decían nuestras abuelas del más se perdió en Cuba. Y yo el título del libro es ¿Qué se me perdió en Cuba? Entonces yo lo que hago es, empezando tal como he dicho al principio, prácticamente del cero absoluto, empiezo a adquirir mucha formación autodidacta en un principio, luego, digamos, con la colaboración de Cuba. Y entonces me ha permitido hacer un libro que tiene digamos, un trasfondo histórico para que la gente pueda entender qué importancia tuvo, por ejemplo, Cuba, que lo hemos hablado aquí,
para este país a finales del 19. Y todo lo que oímos, os voy a decir una cosa interesantísima, todo lo que oímos ahora del tema del procés y tal y cual, o sea, esto no era así en el siglo XIX. Si vamos al final de la Rambla, hay un monumento a Colón. Había aquí una intención muy importante, aquí me refiero en Cataluña, por conservar Cuba. Y habéis fijado la bandera estelada, que se parece un montón a la bandera cubana. Pues está diseñada en La Habana. Y es una bandera, digamos, de combate a imagen y semejanza de lo que usaban los insurrectos en la isla de Cuba para pelear contra el ejército español. Entonces, fijaros qué conexiones. Y era, ya os digo, o sea, había mucha industria catalana que su producto se llevaba a las Antillas. Nosotros buceando encontramos un botón de ancla de un marino español que en el reverso pone Castell, que es la marca que todavía existe, Barcelona. Y el rayadillo, que era el uniforme que llevaban las tropas españolas, se hacía en Barcelona. O sea, había una necesidad muy importante de continuar con la soberanía de Cuba. Entonces, cuando Cuba principalmente, que también pasa con Puerto Rico y con Filipinas, colapsan, pues el impacto para la sociedad española es muy fuerte. Y entonces es cuando se empiezan a plantear muchas cosas que acabaron, sería muy largo de contar, pero se acaba en una guerra civil. Las consecuencias, mucha gente dice, el pasado a mí no me interesa, pero todo lo que te pasa en tu vida viene a consecuencia de lo que hubo en el pasado. O sea, es importante, por lo menos, conocerlo, yo considero. Por eso me gusta tanto la historia, porque además es cíclica, ¿no? Porque si dais cuenta ahora, porque hay una guerra en Ucrania, porque hay esos bombardeos salvajes en Israel, ¿no? Y al final, si empezamos a tirar, siempre está detrás el dinero. Siempre es el dinero. Porque tu opinión sobre esta, ya que la has nombrado, la guerra de Ucrania y Rusia, ¿qué opinión tienes ahora mismo de... Hombre, yo no soy un especialista, pero seguramente hay unos intereses ocultos que el pobre combatiente que lo meten en un autobús y lo llevan a primera línea, pues ni siquiera se imagina. Y seguro que el ruso que hay enfrente no es su enemigo. O sea, no tiene nada contra él, ¿no? Porque siempre se ha dicho que las guerras las acaban provocando viejos que se conocen y se odian, que no intervienen en ellas, y pelean jóvenes que ni se conocen ni se odian. Que es las consecuencias que acaban ocurriendo en las guerras. Lamentablemente son la gente más joven y es la carne de cañón que se acaban convirtiendo en las víctimas de los conflictos. Qué buena frase esa que has dicho. Pues, ¿has estado a gusto en la entrevista? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. Y solo mira, como último proyecto que tengo en mente, aparte de lo del libro, tengo una propuesta en firme para el diciembre de este año, dar una conferencia sobre los pecios de la Escuadra del Almirante Cervera en el Museo Marítim de Barcelona. ¿A quién invitarías tú a venir al podcast? ¿A quién nos propondrías? Ya sea que lo conozcas, que hayas colaborado con él, o no tiene por qué. Nosotros igualmente intentamos traerlos. Tal como he dicho, es un tema que yo desconozco, pero me llama muchísimo la atención. Me pareció fascinante la aventura de Héctor Salvador, y que pudiera contaros con muchísima más propiedad que yo, que es el fondo marino. Y la anécdota que me contó, que me dejó impresionado, que a casi 11 kilómetros se encontró una bolsa de patata. Y eso, una bolsa de patata usada, ¿no? Y eso me da que pensar que tenemos un problema. Como no reaccionemos pronto, esto se va por el sumidero, y es importante que pensemos que no estamos cargando el planeta, que todos tenemos que hacer un propósito de enmienda y pensar que un pequeño gesto, como dicen, ¿no? Pero todos tenemos que mirar esa anécdota y todas las que puede contar él, porque no solo ha bajado a la fosa de las Marianas, ha bajado al Titanic, o sea, tiene
Es una persona de un reconocido prestigio, es una personalidad. Intentaremos, sería un orgullo poder traerlo. Quiero decir que al final este podcast ha sido como un poco de explicar, pues eso, a qué te dedicas, un poco tu historia así muy por encima y pues un poco de tus conocimientos, pero es que sería imposible en una entrevista que te pudieras explicar todo lo que sabes, porque al final tienes tanto conocimiento, tantas vivencias y tantas... Claro, piensa que son 30 años de dedicación y 34 viajes a Cuba. Por eso, hay mucho material sería totalmente imposible explicarlo todo. Pero de todas maneras, dejaremos en la descripción varios enlaces y la fecha cuando la tengas y la sabes ya en firme y demás de la ponencia que tienes y todo eso, por si alguien quiere buscar más información, que lo tenga por ahí, por la descripción. Sí. Nada, nosotros súper encantado que nos hayas contado un poco por encima, porque al final es un poco por encima de todo lo que has vivido. Y nada, chicos, pues con esto dejamos el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Y nada, con esto acabamos. Un saludo. Muchísimas gracias.